La oficina del abogado era un santuario de caoba y cuero, un espacio donde el aire olía a papel antiguo y a la contenida ambición de quienes esperaban. Sentados alrededor de una imponente mesa pulida, los sobrinos y primos de Javier Castillo mantenían una solemnidad fingida, sus trajes caros y sus rostros tensos delatando la impaciencia que carcomía su duelo. En un extremo, casi perdida en una silla demasiado grande para ella, estaba Elena Morales. Con su sencillo vestido oscuro y sus manos entrelazadas sobre el regazo, parecía una nota discordante en una sinfonía de codicia. No esperaba nada, no pedía nada. Su presencia allí era un mero formalismo, un último acto de respeto hacia el hombre al que había servido durante 35 años. El silencio en la sala era pesado, denso, roto únicamente por el crujido ocasional de una silla o el discreto carraspeo de alguien que intentaba disimular su ansiedad por el reparto de la fortuna. El abogado, un hombre de gestos medidos y voz monótona, desdobló el documento con una parsimonia casi teatral. Comenzó la lectura del testamento con cláusulas menores, legando algunas propiedades de escaso valor y sumas modestas a parientes lejanos y organizaciones benéficas que Javier apenas recordaba. Con cada nombre leído, la tensión entre los herederos principales crecía. Intercambiaban miradas rápidas, cálculos silenciosos que se reflejaban en el brillo de sus ojos. Ricardo, el sobrino mayor, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Un gesto que traicionaba su nerviosismo y su convicción de ser el sucesor natural del Imperio Castillo. Para ellos, aquello era el final de una larga espera, la culminación de años de visitas forzadas y sonrisas vacías. Para Elena, cada palabra era un eco de un mundo que ya no existía, un recordatorio de la ausencia del hombre cuya respiración había sido la banda sonora de su vida durante tantos años. Tras liquidar los asuntos menores, el abogado hizo una pausa que pareció estirar el tiempo. Se ajustó las gafas, miró por encima de ellas a los rostros expectantes y carraspeó suavemente antes de leer la cláusula principal. Su voz, ahora clara y sin titubeos, resonó en la sala como un martillazo. En cuanto al grueso de mi patrimonio, incluyendo todos los activos líquidos, inversiones y la mansión principal en Coral Gables, es mi voluntad inequívoca que el 50% de toda mi fortuna sea legado a la señora Elena Morales. Un silencio absoluto y denso cayó sobre la habitación. No fue un silencio de respeto, sino de incredulidad total. El aire se volvió eléctrico, cargado de un shock colectivo que paralizó a todos. Elena levantó la vista por primera vez. Sus ojos, acostumbrados a la discreción del servicio, se abrieron con una confusión pura, como si hubiera escuchado su nombre en un idioma extranjero que no podía comprender. Fue Ricardo quien rompió el hechizo, poniéndose de pie de un salto tan violento que su silla se tambaleó. «¡Esto es un fraude!», gritó, con el rostro enrojecido por la ira. «Esa mujer lo manipuló. Se aprovechó de un anciano enfermo y senil». La acusación abrió las compuertas, y pronto la sala se llenó de un coro de voces indignadas. Las palabras ladrona, estafadora y arpía volaron por el aire, dirigidas a la pequeña figura que permanecía inmóvil en su asiento. Las miradas que antes la ignoraban ahora se clavaban en ella como dagas, cargadas de un desprecio visceral. Elena se encogió, sintiendo el peso de cada insulto como un golpe físico. En ese instante, rodeada por el lujo que nunca había deseado y la hostilidad de una familia que nunca la consideró parte de nada, comprendió que la última voluntad del señor Castillo no había sido un regalo, sino el inicio de la batalla más dura y solitaria de su vida. El peso de las acusaciones la dejó sin aire, anclada en una silla que de repente se sentía como el banquillo de los acusados. Elena no escuchaba las palabras exactas,
sino el veneno que las impregnaba. Una marea de desprecio que la ahogaba lentamente. Salió de aquella oficina sin mirar a nadie, sintiendo las miradas como quemaduras en la espalda. Caminó por las calles de Miami como una autómata. El bullicio de la ciudad, un murmullo lejano frente al estruendo de su propia confusión. No era la fortuna lo que ocupaba su mente, sino la imagen distorsionada que pintaban de ella, una ladrona, una oportunista. Ella, que había dedicado su vida entera a un servicio silencioso y leal, ahora era el monstruo en la historia de otros. Su pequeño apartamento, su refugio, de repente se sintió frágil, como si los muros no pudieran protegerla de la inmensidad de la batalla que se avecinaba. Su memoria la transportó 35 años atrás, a su primer día en la mansión de Coral Gables. Era una joven de 27 años, recién llegada de México, con el miedo y la esperanza luchando en su interior. Recordaba el frío del mármol bajo sus zapatos gastados y la imponente altura de los techos que parecían tocar el cielo. El señor Castillo era entonces un hombre en la cima de su poder, una figura distante y enérgica cuya voz resonaba con la autoridad de quien construye imperios. Ella era solo una sombra más en el engranaje de su vida, una presencia invisible encargada de mantener el orden y la limpieza en un mundo que le era completamente ajeno. Su trabajo era su único idioma, la pulcritud su única forma de comunicación, y durante años eso fue suficiente para ambos. Durante décadas, su relación se mantuvo en los estrictos límites del profesionalismo. Él era el señor Castillo y ella, Elena. Él daba órdenes concisas y ella las ejecutaba con una eficiencia impecable. Observó desde la distancia la vida de la familia, las fiestas opulentas, las visitas de negocios, la risa de la señora Castillo resonando en los jardines. Pero todo cambió con la muerte de su esposa. La mansión, antes un lugar de actividad constante, se sumió en un silencio profundo y pesado. Fue entonces, en medio de esa quietud, cuando el señor Castillo pareció verla por primera vez. Una tarde, mientras él miraba un retrato de su difunta esposa, Elena le llevó una taza de té sin que él la pidiera. Él la tomó, y por primera vez sus ojos no la atravesaron, sino que se detuvieron en ella, encontrando un atisbo de comprensión compartida. A partir de ese día, las barreras invisibles comenzaron a desmoronarse, no con un estruendo, sino con la delicadeza de las hojas de otoño cayendo una a una. Las conversaciones dejaron de ser sobre tareas domésticas y pasaron a ser sobre pequeños recuerdos. Él le contaba historias de su juventud, de cómo conoció a su esposa, de los sueños que había sacrificado en el altar del éxito. Ella, a su vez, le hablaba de su pueblo en México, de su familia lejana, de la nostalgia que a veces la embargaba al atardecer. No eran confesiones dramáticas, sino fragmentos de vida compartidos en la quietud de la noche. Dos almas solitarias encontrando consuelo en la compañía del otro. La mansión dejó de ser un lugar de trabajo para Elena y se convirtió en el escenario de una amistad improbable, forjada en el respeto mutuo y la soledad compartida. Cuando la enfermedad llegó, se instaló en la casa como un huésped indeseado y permanente. La fortaleza de Javier Castillo se fue desvaneciendo, reemplazada por una fragilidad que lo avergonzaba. Los sobrinos y primos intensificaron sus visitas, pero éstas eran breves, incómodas, siempre con una pregunta superficial sobre su salud que apenas ocultaba su impaciencia. Elena, en cambio, se convirtió en su ancla. Era ella quien ajustaba sus almohadas, quien le leía los titulares del periódico por las mañanas y quien soportaba con paciencia sus arrebatos de frustración. Aprendió a interpretar el lenguaje de su dolor, a saber cuándo necesitaba silencio y cuándo una palabra de aliento. Su presencia era constante.
una promesa silenciosa de que no lo dejaría solo en su último y más difícil viaje. Una noche, la fiebre lo había dejado delirando. Se despertó agitado, llamando a su esposa con una desesperación que partía el alma. Elena se acercó a su cama y, en lugar de corregirlo, simplemente le tomó la mano. Su tacto era firme y cálido. «Estoy aquí, Javier», le dijo en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez. Él se calmó. Sus ojos nublados por la enfermedad encontraron los de ella. «No me dejes, Elena», susurró con la voz de un niño asustado. «Nunca», respondió ella, y esa promesa selló un pacto que iba más allá de cualquier contrato laboral. Se quedó sentada en una silla junto a su cama hasta el amanecer, sosteniendo su mano, siendo el faro en su noche más oscura, una guardiana de su dignidad hasta el último aliento. Es increíble cómo las historias más profundas de lealtad se escriben en silencio, lejos de los reflectores. Se construyen con gestos pequeños, con manos que sostienen y presencias que consuelan sin pedir nada a cambio. Si crees que estos relatos de humanidad pura merecen ser contados y escuchados por más personas, tu suscripción nos da la fuerza para seguir encontrándolos y compartiéndolos, para darle voz a los héroes anónimos. Ahora, il peut que es el himnum todeto. De vuelta en la soledad de su apartamento, esas noches de vigilia parecían un sueño lejano. Sobre la mesa de la cocina, un sobre con el sello de un prestigioso bufete de abogados contenía la notificación oficial de la impugnación del testamento. La familia Castillo la acusaba formalmente de influencia indebida y manipulación de un anciano vulnerable. Las palabras eran frías, legales, pero para Elena se sentían como una profanación de sus recuerdos más sagrados. ¿Cómo podían convertir algo tan puro como el cuidado y el afecto en una estrategia calculadora? Se sintió pequeña, indefensa ante la maquinaria de poder y dinero que se había puesto en marcha para aplastarla. La idea de enfrentarse a abogados, tribunales y al escrutinio público la aterrorizaba hasta la médula. Por un momento, la rendición pareció el camino más fácil. Podía renunciar a todo, volver a su vida anónima y dejar que se quedaran con el dinero que tanto ansiaban. ¿Para qué necesitaba ella una fortuna? Su vida siempre había sido sencilla, y el lujo de aquella mansión nunca le había pertenecido. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas distantes. Se sentía como una impostora, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la alta sociedad. Quizás ellos tenían razón. Quizás no merecía nada de aquello. El miedo y la duda comenzaron a carcomer su resolución, susurrándole que una mujer como ella no tenía ninguna posibilidad de ganar una guerra contra los poderosos. Fue entonces cuando su mirada se posó en un pequeño marco de fotos sobre su mesita de noche. Era una foto que ella había tomado con su viejo teléfono, una de las pocas que tenía de él. Javier estaba en su sillón del jardín, con una manta sobre las piernas y una sonrisa genuina y cansada en el rostro. Recordó lo que le había dicho ese día. Con la voz debilitada pero clara: «Has sido más familia para mí que aquellos que llevan mi sangre, Elena. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Prométeme que serás fuerte». En ese instante, la promesa volvió a ella con una fuerza arrolladora. Rendirse no solo sería un acto de cobardía, sino una traición a la última voluntad del hombre que había confiado en ella por encima de todos. A veces, la fuerza para luchar no viene de nuestro propio interior, sino del recuerdo y el honor de aquellos que creyeron en nosotros cuando nadie más lo hizo. Es un motor poderoso que nos impulsa a superar nuestros miedos. Si estas historias de resiliencia te inspiran, apoyar este canal con tu suscripción nos permite seguir compartiendo más viajes de coraje como el que Elena estaba a punto de emprender.
Una nueva determinación se asentó en su corazón. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero la espalda recta, buscó en la guía telefónica y encontró el nombre de un abogado. No era de una firma grande y ostentosa, sino un pequeño despacho en un barrio modesto. El abogado, un hombre mayor de rostro amable llamado David Chen, la escuchó con atención, sin interrumpirla. Elena le contó su historia, no la de una empleada y su jefe, sino la de dos amigos que se encontraron en el ocaso de la vida. Le habló de las noches en vela, de las conversaciones silenciosas y del pacto de lealtad que habían forjado. No intentó embellecer nada, simplemente relató la verdad con la sencillez que la caracterizaba. El señor Chen la miró por encima de sus gafas al terminar su relato. No vio a la estafadora que describían los periódicos, sino a una mujer íntegra y asustada, atrapada en una tormenta que no había provocado. «Señora Morales», dijo con voz tranquila, «esto no será fácil. Ellos tienen recursos ilimitados y usarán cada truco para desacreditarla. Pero la verdad tiene un peso propio». Le explicó los pasos a seguir, la dureza del proceso judicial y la campaña de difamación que seguramente se intensificaría. Pero en sus palabras, Elena no encontró desaliento, sino una calma profesional que le dio un resquicio de esperanza. Al salir de aquella oficina, por primera vez desde la lectura del testamento, sintió que no estaba completamente sola. La batalla apenas comenzaba, pero ahora tenía un aliado. Los días en el tribunal se habían convertido en una tortura lenta y metódica. Cada mañana, Elena se sentaba en el duro banco de madera, escuchando cómo los abogados de la familia Castillo desmantelaban su vida, retorciendo cada acto de bondad en una prueba de manipulación. Testigos expertos, pagados generosamente, hablaban de la vulnerabilidad cognitiva del señor Castillo, mientras que antiguos empleados, intimidados o sobornados, ofrecían testimonios ambiguos que sembraban la duda. Ricardo y sus primos la observaban desde el otro lado de la sala con una mezcla de desprecio y triunfo. Elena se sentía cada vez más pequeña, una extraña en su propia historia, cuya verdad se ahogaba bajo el peso de mentiras bien articuladas. El abogado de la familia, un hombre de sonrisa afilada y traje impecable, estaba dando su alegato final, pintándola como una villana de manual. Y por la expresión grave del juez, parecía estar ganando. Justo cuando la esperanza parecía una brasa a punto de extinguirse, David Chen se puso de pie. Su calma era un oasis en medio de la agresividad de la sala. «Señoría», dijo con voz firme, «solicito permiso para presentar una última prueba, descubierta recientemente entre los efectos personales del señor Castillo». El abogado de la familia saltó de su asiento, objetando con vehemencia, argumentando que era una táctica dilatoria. Pero el juez, quizás movido por una pizca de curiosidad o un sentido innato de justicia, lo silenció con un gesto de la mano. «Proceda, señor Chen». Un técnico instaló una pantalla grande y Chen conectó una tablet. Un silencio expectante cayó sobre la sala. Elena miró a su abogado, con el corazón latiéndole en la garganta. No sabía qué contenía ese dispositivo, pero en los ojos de Chen vio la tranquila confianza de quien guarda un as bajo la manga. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando el rostro demacrado pero inconfundiblemente lúcido de Javier Castillo. Estaba recostado en su cama, la luz de la ventana iluminando sus ojos cansados pero claros. Hablaba directamente a la cámara, su voz rasposa pero cargada de una autoridad que ni la enfermedad había podido arrebatarle. «Si están viendo esto», comenzó, «o es porque aquellos que llevan mi sangre han decidido que mi última voluntad fue el acto de un loco. Pero nunca en mi vida he estado más cuerdo.
Se dirigió a sus sobrinos y primos, no con ira, sino con una decepción gélida. Vinieron a verme, sí, pero sus ojos no me miraban a mí, miraban a través de mí, calculando el valor de mis posesiones. Sus preguntas sobre mi salud eran solo el preludio a su impaciencia por mi muerte. Cada palabra era un martillazo que demolía la fachada de familia afligida. Luego, el rostro de Javier se suavizó y una ternura inmensa inundó su mirada. Pero en esta casa no todo era soledad, continuó, y su voz se quebró ligeramente. Estaba Elena. Ella me recordaba que debía tomar mis medicinas, pero también me recordaba historias de mi propia juventud que yo había olvidado. No veía a un magnate moribundo, veía a un hombre que necesitaba compañía. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Elena al escucharlo. «Esto no es una herencia», dijo Javier, con la voz ahogada por la emoción. «Es una restitución. Elena me dedicó su vida, su juventud, su fuerza. Me dio la paz que todo mi dinero no pudo comprar. ¿Cómo podría yo hacer menos que darle la seguridad que ella nunca tuvo? Ella es mi verdadera familia, el único tesoro que jamás tuve». El video terminó, dejando la imagen congelada de Javier Castillo y un silencio tan profundo en la sala que se podía oír el latido de los corazones. Ricardo estaba pálido, su arrogancia desintegrada, reemplazada por la cruda realidad de la humillación pública. El juez, un hombre conocido por su severidad, se quitó las gafas lentamente y todos pudieron ver el brillo de la humedad en sus ojos. Miró a Elena, ya no como una acusada, sino como la heredera de algo mucho más valioso que el dinero. Sin necesidad de más deliberaciones, golpeó el mazo con una suavidad inusual. La impugnación es rechazada. Se ratifica el testamento del señor Javier Castillo en su totalidad. No fue solo un veredicto, fue la restauración del honor, la victoria silenciosa de una lealtad que finalmente había encontrado su voz. Elena salió del tribunal sin mirar atrás, dejando tras de sí los rostros descompuestos de la familia Castillo. No sentía euforia ni un ápice de revancha, solo un profundo y sereno alivio, como quien finalmente llega a puerto tras una tormenta devastadora. Días después, cruzó por primera vez el umbral de la mansión de Coral Gables, no como empleada, sino como su dueña. El silencio era el mismo, pero ahora resonaba de manera diferente. No con soledad, sino con una expectante posibilidad. Paseó por los salones inmensos, tocando el frío mármol y los muebles pulidos que había limpiado durante 35 años. No veía un premio, sino un mausoleo a la soledad de Javier. Fue entonces, de pie en el gran salón donde una vez se celebraron fiestas para cientos de extraños, cuando supo con una claridad absoluta lo que debía hacer. La fortuna no era para ella, era para honrar el verdadero legado de Javier, la lucha contra el vacío que el dinero nunca pudo llenar. La transformación de la mansión fue un acto de amor y memoria. En lugar de subastar las obras de arte y liquidar los activos, Elena contrató a un equipo de arquitectos y diseñadores con una única instrucción: convertir aquel palacio de opulencia fría en un hogar cálido y vibrante. Las paredes oscuras fueron pintadas de colores claros. Los salones formales se convirtieron en acogedoras bibliotecas y salas de música, y los jardines, antes impecables pero sin vida, se llenaron de flores coloridas y bancos para conversar. Nació así la Fundación Castillo Morales, un centro de acogida para ancianos que, como Javier, conocían el peso de la soledad. Elena no dirigía desde una oficina distante. Estaba allí cada día, supervisando cada detalle, desde la elección de las sábanas hasta el menú de la cocina, asegurándose de que cada rincón de la casa susurrara dignidad, respeto y, sobre todo, compañía.
5 años después, la mansión era irreconocible, no en su estructura, sino en su alma. Donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora flotaba el sonido de un piano, de risas compartidas durante una partida de cartas y el murmullo constante de historias de vida intercambiadas en el patio. La Fundación Castillo Morales se había convertido en un referente de cuidado y humanidad. Elena, ahora con sus 67 años, caminaba por los pasillos con la misma gracia serena de siempre. No llevaba trajes de diseñador, sino un sencillo delantal sobre su ropa. Se la podía encontrar en el jardín, sirviendo té a una nueva residente de ojos tristes, escuchando sus temores con la misma paciencia infinita que una vez le dedicó a Javier. El ciclo de compasión, iniciado con un simple gesto de bondad, ahora se multiplicaba en decenas de vidas, transformando el legado de un hombre en un santuario para muchos. La verdadera herencia de Javier Castillo no estaba depositada en ninguna cuenta bancaria, sino que vivía en cada sonrisa que ahora iluminaba los rincones de su antiguo hogar. Elena no solo había ganado un juicio, había redefinido el significado de la riqueza. Demostró que el mayor valor no reside en lo que se acumula, sino en lo que se comparte, y que un acto de lealtad puede florecer hasta convertirse en un legado de bondad que trasciende la vida y la muerte. Estas son las historias que nos recuerdan el poder de la conexión humana, un tesoro que ninguna fortuna puede comprar. Si crees que estos relatos de compasión y dignidad deben seguir siendo contados, tu suscripción nos ayuda a encontrar y dar voz a más personas como Elena, que convierten el dolor en esperanza para el mundo.